bueno, nos está esperando, como les comentaba, Claudio Párez, economista de nuestra Universidad de Concepción, porque justamente queremos hablar de qué ocurre con este proceso de reforma que se vendrá, ¿verdad? En Chile, por ejemplo, un 72% de las pensiones son inferiores al salario mínimo y 1 de cada 4 jubilados y jubiladas recibe una pensión que está por debajo de la línea de la pobreza. Esa es una realidad que sin duda debe de cambiar y por lo mismo está con nosotros Claudio para analizar este tema. ¿Cómo estás, Claudio? Es un placer poder tenerte de manera presencial ya en nuestro matinal. Hola Constanza, buenos días a la gente en sus casas. La verdad es que el tema de pensiones es un tema súper complejo. Hay que mirarlo y hay un montón de miradas. Primero es complejo porque tiene un montón de miradas. Nosotros estamos acostumbrados a mirarlo como un problema, individual. Tengo yo un problema, va a llegar un momento en que yo voy a dejar de trabajar, voy a dejar de percibir ingresos y por lo tanto no voy a tener de qué vivir. Entonces tengo que resolver ese problema de alguna manera. Entonces tenemos el problema individual y estamos acostumbrados a que parte de nuestro salario se acumula en una cuenta de ahorro que después me devuelven al final de mi vida laboral. Sin embargo, cuando uno lo mira desde el punto de vista colectivo, hay algunas personas que tienen más y otros que tienen menos. Hay algunos que son más vulnerables, otros que son menos vulnerables. Entonces uno puede tener la segunda mirada, la mirada colectiva, la mirada social del problema de las pensiones, y es que hay gente que trabaja y gente que no trabaja, hay gente que tiene recursos y gente que no tiene recursos, y por lo tanto uno quisiera equiparar un poco la cancha. Exactamente. Y por lo mismo hoy día nos gustaría trabajar acerca de este tema, de este proyecto de reforma de pensiones que mejorará, entre comillas, y debería de mejorar obviamente sustancialmente las jubilaciones actuales. ¿Eso es realidad? ¿Qué es lo que propone este nuevo proyecto? La verdad es que el sistema que tenemos actualmente está pensado en que cada uno junte su propio ahorro y al final con lo que ahorré me pague la pensión. El problema de eso es que en promedio el sistema anda más o menos, o sea, más o menos, pero cuando uno mira la mediana, uno mira hasta el 72% de la gente que recibe menos del salario mínimo, tiene que ver con lo que el padre del sistema dijo alguna vez, que le echamos poca benzina al Mercedes-Benz. No le echamos benzina al Mercedes-Benz. Y el tema tiene que ver con que el sistema actual depende del mercado laboral. Entonces, si tenemos un mercado laboral donde hay informalidad, donde tenemos desempleo y tenemos gente que permanece mucho tiempo en el desempleo con trabajo, ya no estamos en los años 70 donde la gente encontraba un trabajo a los 18 o 19 años y se quedaba en ese trabajo hasta que jubilaba, sino que ahora tenemos periodos en que la gente no trabaja, las mujeres cuando se embarazan están en su pre y postnatal, no reciben el dinero para su pensión, se van acumulando lagunas previsionales. Al final del periodo laboral, uno, hay menos dinero del que esperábamos tener, y dos, la plata tiene que durar por más tiempo. O sea que no se le puede echar la culpa directamente a las AFP y a este sistema, sino que a lo que está alrededor, a todas esas lagunas de las que tú hablas como economista. A ver, nunca hay un solo culpable. Pero igual hay que entonces hablar de estos distintos factores que también influyen, ¿no? Si uno mira la realidad de los sistemas de pensiones alrededor del mundo, el problema demográfico es una realidad. Uno va a los sistemas de reparto, uno va a Europa, uno va a Estados Unidos, básicamente cualquier sistema de pensiones donde la gente que mientras está trabajando, ya sea la gente mientras trabaja tiene que financiar su propio periodo cuando no trabaje, o la gente que está trabajando tiene que financiar a aquellos que no trabajan, sistema individual o sistema de reparto, cualquiera de los dos, va a tener este problema. La gente está entrando al mercado laboral más tarde la edad de jubilación y está viviendo más tiempo. Entonces las matemáticas no dan. Tenemos menos plata, estamos poniendo menos plata para el sistema para mantener a más gente en el sistema. Entonces ese es un problema estructural de cualquier sistema de pensión hoy día. ¿Qué es lo que pasa? Como el sistema chileno está pensado para ser un sistema individual, a la gente que le fue bien en el periodo de pensiones le va a ir bien con las pensiones. El problema es que hay mucha gente que no le va tan bien. ¿Sí? De hecho, ni siquiera es necesario que te vaya mal. El sistema que no le va tan bien, le va a ir mal con el sistema actual de pensiones. Entonces ahí aparece el concepto que se ha venido conversando desde hace mucho tiempo, que es el concepto de solidaridad. Recordemos que hace
10 años más o menos apareció el Pilar Solidario, ¿sí? Donde el Estado dijo, mire, las pensiones son demasiado malas, vamos a reforzar esto y vamos a garantizar un mínimo. ¿Sí? Y ahora tenemos una pensión garantizada universal, entonces ya tenemos un piso. El problema es que esto es un sistema de reparto disfrazado, ¿sí? Claro. Porque con impuestos generales estamos financiando pensiones de todos los chilenos. ¿Cómo cambiará el actual sistema y a qué nos referimos con el concepto de heredabilidad de los fondos? Ay, ya, viste que hay que desmenuzarlo, si el sistema es súper largo. Vamos a necesitar una entrevista tipo Teletón, 27 Vamos a hacer horas. o podríamos hacer un programa completo de esto, No, ¿no? si Para esto la va a ser próxima. muy largo, pero voy a tratar de condensar hartos temas. Cuando el sistema es individual, la plata es mía y es mía. Entonces, si yo me muero y queda plata en mi fondo, debería ser, como es mía, es parte de la herencia que yo le dejo a mi familia. El problema está en que eso es perverso, porque sigue agrandando la brecha de las personas a las que les va bien, que van a tener muy buenas pensiones, y por supuesto, si les fue bien durante la vida, probablemente a sus hijos también les va a ir bien. Entonces, cuando pensamos en un sistema de pensiones como un problema colectivo, Claro. es razonable que la gente a la que les fue bien apoye a los que no les fue tan bien. ¿Que todos recibamos lo mismo, por ejemplo? ¿Que sea una Que todos pensión recibamos lo universal? mismo. O sea, lo que pasa es que ahí nos vamos al otro extremo. Claro. Cuando todos recibimos lo mismo, no hay incentivos. Fíjate que si aseguráramos que todos vamos a recibir la misma pensión, una pensión fabulosa, a lo mejor no tan fabulosa, Nadie se pero esforzaría por trabajar. una buena pensión, trabajaríamos todos informales. Claro. ¿Sí? O trabajaríamos y cotizaríamos por el mínimo, o simplemente no trabajaríamos. Claro. Entonces, se da el incentivo opuesto. Entonces hay que ir equilibrando las cosas, una parte individual, una parte colectiva. Perfecto. Ahora, también nos gustaría hablar sobre el rol que jugarán quizás las AFP. ¿Van a desaparecer por completo? ¿Cómo operará el 6% de cotización adicional? Son algunas cosas que hoy día se hablan y que igual nos gustaría aprovechar de comentar en el programa. Mira, aquí hay un problema más o menos, este sí que es complejo, pero voy a tratar de hacer un paralelo sencillo. Imagínate, tú te has preguntado por qué tenemos una sola empresa que provee agua potable en todas las ciudades. No hay ninguna ciudad del mundo que yo recuerde que tenga más de una empresa de agua potable. Y eso se debe a que el costo inicial de darle agua potable a una sola persona es básicamente el mismo que darle agua a 100 o 1000 personas. El costo, entonces, esto se llama rendimientos crecientes a escala. Mientras yo le provea un servicio a más personas, el costo unitario es más bajo. Entonces, lo óptimo socialmente cuando ocurre esto es tener una sola empresa que provea ese servicio. Pasa con el agua potable, pasa con la electricidad, pasaba con el gas. Recuerda que teníamos una empresa de gas, después apareció otra, pero son pocas empresas las que proveen este tipo de servicios y eso es lo económicamente eficiente y es lo que se llaman los monopolios naturales. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno considera una empresa o un sistema que tenga que recaudar fondos y después pagar pensiones, es súper ineficiente que haya más de una empresa haciendo esa pega. Porque la competencia es demasiado cara. Porque administrar un sistema en que tú me pasas tu plata y después yo te la devuelvo, solo el sistema de administración del sistema de pensiones, la administración del soporte del sistema de pensiones, de recaudar y pagar, financiarlo para 100 personas es casi lo mismo que financiarlo para 1000 o 10.000 personas. Entonces, lo eficiente desde el punto de vista técnico es tener una sola empresa que haga esa pega. Entonces, ¿qué es lo que hace la reforma? Dice, mire, sabe que la recaudación y pago lo va a hacer una sola empresa, como el agua potable. Vamos a tener una sola empresa porque eso es lo económicamente eficiente. El problema de hacer eso es que la administración de los fondos, donde yo pongo esa plata que recaudé, qué es lo que hago con esa plata, si yo se la paso a una sola persona, la tentación de prestársela a sí mismo, de prestársela a mi amigo, generar un sistema piramidal o malversar esos fondos es súper grande y por eso hay que separar la administración de los fondos y ahí es donde está el detalle y ahí es donde el diablo puede meter la cola en cualquier sistema de pensiones. El sistema de AFP
separó el sistema en que hay varias administradoras de fondos, entonces las administradoras compiten. El problema está en que al separar las administradoras generamos varios sistemas de recaudación y pago y eso es ineficiente. Ok. Ahora, ¿cuáles son los cambios más importantes que está proponiendo quizás esta reforma? Se aumenta el monto de la pensión garantizada universal, las AFP se terminan entonces, ¿verdad? Las reformas mantendrán, ¿cierto?, la herencia, como también hemos ido comentando, todo el servicio de atención para los afiliados y afiliadas, la recaudación de cotizaciones, cartolas, pagos de pensiones, cobranza, será centralizado en una entidad pública sin fines de lucro. ¿Te parecen a ti positivas estas características para un nuevo sistema? A mí en general me parecen positivas por lo que te estaba explicando, ¿viste? La última que tú dijiste, que una sola entidad centralizada es la que recauda y paga, en realidad hace más eficiente el sistema. Y como se separa el sistema de recaudación y pago del de administración de fondos, las AFP como tales dejan de tener sentido, ¿sí? Ya no vamos a tener... Yo me acuerdo en los años 90 que uno tenía los visitadores de AFP que se peleaban, ¿te acuerdas de que nos daban regalitos? Y todavía, traían... pero ahora por WhatsApp, ¿te has dado cuenta como, oye, ¿te gustaría cambiarte? Sí, y ofrecen cosas. Saluda al mío. Y de hecho hubo una ley que prohibió esos regalos de las AFP en algún momento porque eso encarecía demasiado. Piensa que hoy día la AFP... Y ese es un tremendo negocio para la AFP, porque piensa que solo por eso la AFP más barata hoy día está cobrando el 0,5% de tu sueldo, no del fondo que tú le pasas. El 0,5% de tu sueldo va a pagar esta administración de fondos. Entonces, es descabellado pensar en el sistema como tal, es súper caro. Es caro para la sociedad, pero bueno para la AFP, porque de ahí sacan la plata. Entonces, la idea es separar la administración de los fondos, o sea, la administración de los fondos del soporte. Y eso lo hace muy bien esta reforma. El segundo punto que hace es que, bueno, primero mantiene la heredabilidad y el sistema para el ciudadano de a pie, el 10% que tenemos actualmente, se mantiene más o menos igual en la práctica. El tema es que vamos a agregarle, esto hace un poco más complejo el sistema, porque vamos a agregar este 6% que es mixto. Entonces tenemos un sistema mixto dentro de un sistema mixto y aparecen las cuentas ya no individuales, sino que las cuentas personales. Lo cual es bastante complejo porque vamos a tener algo equivalente a las AFP donde se separa, entonces la AFP como tal desaparece y vamos a tener una institución centralizada que recauda y todo esto. Y vamos a tener las AFP que se transforman en el fondo en administradoras de fondos solamente. Entonces, en estas gestoras de inversión, lo cual me parece bastante bien. No sé cómo se va a decidir, cómo se va a definir a qué AFP va cada fondo. Si va a ser el ciudadano o el trabajador que decide, yo quiero que mi fondo lo administre esta gestora, o lo van a decir ellos. O se van a licitar los fondos, claro. Eso está por verse todavía, pero me parece positivo. Y lo otro positivo es que el sistema se hace cargo de la solidaridad. Decir, mira, no estamos solos, el sistema de pensiones no puede ser solo para arreglar mis problemas, sino que tiene que ser para arreglar nuestros problemas colectivos. Me parece entonces vamos resolviendo varios problemas y en ese sentido me parece que una reforma que es primero se preocupa compleja, de todos también. Arma un sistema muy complejo, el sistema actual es complejo, sí, es súper difícil de explicar. Me acuerdo que en la universidad nos pasaba, estábamos como un mes tratando de entender el sistema y la verdad es que era muy difícil de entender. Ahora el sistema va a ser más complejo todavía, ese es un tema que yo creo que vamos a tener que revisar. O vamos a tener muchos programas de televisión para explicarlo. Un programa especial. Sí, vamos a hacer un programa toda la semana tratando de explicar Todos los miércoles. Va a ser muy difícil tratar de explicar el nuevo sistema, pero avanza en muchos sentidos de hacer un sistema colectivo donde nos preocupemos del otro, pero mantiene gran parte de los incentivos individuales a cotizar y a mantener el sistema. Ahora, ¿qué tan positivo es que se puedan heredar, efectivamente, se puedan seguir heredando los fondos de pensiones, ¿no? Este componente que también es importante para que nuestras familias, ¿verdad? O si nos pasa algo, tengamos la posibilidad de tener fondos de las personas con las que vivimos. Sí, cuando hablamos de herencia tenemos que ser cuidadosos porque es súper importante la herencia es mía, yo quisiera dejarle un legado a mis hijos. El problema es que, de nuevo, cuando uno lo piensa individual es de toda justicia, pero hay que
tener claro que nosotros necesitamos pensar de manera colectiva. Si nosotros lo pensamos de manera colectiva, la herencia, cualquier herencia, ojo, que hay una ley de herencias, ¿sí? Que la gente que entiende para otro sabe que también es complicado, eso no, eso es para otro programa, pero el problema de la herencia es que amplifica las desigualdades. Claro. ¿Sí? Entonces, si todo es heredable y no hay ningún castigo, o sea, no un castigo por la herencia, sino que no hay ningún control a la herencia, vamos a tener dinastías y linajes. Sería bueno que haya entonces un control y que sea solamente porcentajes de herencia y lo demás dejarlo para el fondo solidario. Exactamente, que es lo mismo que pasa que si yo tengo un tremendo fondo y me muero de pronto, esa plata me van a cobrar un tremendo impuesto a la herencia. Claro. Entonces, para una herencia cualquiera hay un impuesto a la herencia. Aquí, como hemos privatizado un sistema social, piensa que en todo el mundo el sistema de pensiones es un sistema público, donde uno le pasa la plata al Estado, el Estado la administra y me la devuelve. En Chile lo que hicimos fue disfrazar este sistema social, este sistema colectivo, y lo privatizamos. Básicamente, piensa, nos imponemos un 10% de nuestro salario para pagar un servicio que en todo el mundo es un servicio público. Entonces privatizamos un sistema social, un sistema colectivo, lo hicimos un problema privado. Entonces, cuando hablamos de herencia de los fondos, no veo por qué debería haber una diferencia de la herencia de cualquier otra cosa, ¿sí? Claro. Porque las herencias de cualquier cosa pasan por un impuesto a la herencia. La herencia de fondos de pensiones deberían pasar por un impuesto a la herencia o por algún sistema que diga, mire, parte de lo que usted está heredando debería quedar para la sociedad para evitar las desigualdades y para evitar que la desigualdad se transforme en un problema intergeneracional. De todas maneras, me parece que es lo lógico. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia y por qué se termina el retiro programado y se deja la renta vitalicia? ¿Cuáles son la diferencia de estos conceptos? Lo que pasa es que el retiro programado toma el monto total de lo que yo ahorré y dice, yo le voy a calcular su pensión de acuerdo a cuántos años más piensa usted que va a vivir. Claro. Entonces yo me jubilo, como si lo supiésemos. Me jubilo a los 60, 65 y yo digo, bueno, no, yo creo que voy a vivir hasta los 80. Bueno, claro. Entonces tomo su plata y la divido por 20, por 15 o por 20 años y se la reparto, saco la cantidad de meses y le doy ese monto cada año. El problema está en que cada año que nosotros sobrevivimos, el horizonte se aleja. Por eso se tiene que recalcular la edad. Entonces dice, pero si la AFP me está recalculando la edad de jubilación a los 110 años, ¿quién vive hasta los 110? Claro. Bueno, es la esperanza de vida de la gente que ya vivió hasta los 90. Esa plata hay que estirar el